Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Siempre el deseo es informar todo lo posible. No siempre se puede con preguntas que llevan una ruta diferente a lo que quisiera uno plantear. Sí quiero insistir en que la reforma constitucional eléctrica que el presidente López Obrador presentó al Congreso por el conducto de esta Cámara es indispensable. Es realmente un análisis cuidadoso de la situación en que se encuentra el país, ya no solamente la CFE sino el país entero. Sí, insisto, la primera razón, la más importante razón para esta reforma es el análisis cuidadoso de lo que han hecho en la reforma de Peña Nieto. Es realmente un atentado. No hay el más mínimo decoro en este sistema. Es una acción manipulada por los intereses económicos, en donde no se establece un sistema de competencia en lo absoluto. Se divide en monopolios privados. Los grandes consumidores de este país no pagan. Han establecido en ese régimen, un régimen verdaderamente espantoso, es un régimen oligárquico. Los grandes no pagan. Y eso es lo que defiende el Consejo Coordinador y los otros, y de hombres de negocios. Defienden a los que no pagan, que son sus patrones. ¿Cómo es posible que se pueda defender un sistema en donde los más ricos, los más poderosos, no pagan? Y por otro lado tenemos el problema siempre delicado de la población que tiene que pagar con grandes esfuerzos. Tenemos que hacer y tomar medidas para facilitar los pagos y los grandes capitales de este país no pagan. Es verdaderamente un escándalo lo que hicieron. Y han estado durante 3 años, que es el tiempo que tenemos nosotros, el encargo honroso que me hizo el presidente de la República, en 3 años no han cesado de decir mentiras. Hablan de una reforma moderna, que hay participación y que hay una competencia. No hay competencia. Los generadores independientes no compiten, se van con su transitorio que no vale nada, ¿verdad? Y van creciendo y creciendo en detrimento de la CFE. Es decir, cada uno de estos movimientos es en detrimento de la CFE. La CFE está vista como una especie de trampolín para pasar por encima de ella, utilizarla para crecer los intereses económicos de estos extranjeros asociados a los locales, ¿verdad? Y si eso ocurriera, si desaparece la CFE, no tendríamos cómo salir adelante. Cuando el sector privado, los extranjeros manejaban la electricidad en época de Lázaro Cárdenas, se tuvo que construir una empresa para poder atender a los mexicanos, a las empresas mexicanas, a todos los pueblos de México, porque no estaban atendidas. Y hubo un crecimiento de esa institución, la CFE, con recursos, con una determinación de construir una gran empresa, y se logró la gran hazaña de construir una gran empresa. Hoy la tenemos. En la época de Cárdenas, cuando se encuentran de que no hay electricidad, salvo en las grandes ciudades en donde se paga la electricidad, lo demás no existía. Lázaro Cárdenas funda la CFE sin propósitos de lucro, ¿verdad? Y es la CFE la que electrifica el país, no los privados. Cuando López Mateos compra y se quita de las empresas privadas extranjeras, empieza a crearse un sistema extraordinario
¿verdad?, con inversiones del pueblo de México, las redes, miles de kilómetros de redes que llegan a todo el país, que distribuyen la electricidad. Todo eso ha costado miles de millones y el sacrificio del pueblo de México. Tenemos el instrumento, y no porque yo esté hoy de director, sino los mexicanos tenemos ese instrumento que costó muchos años construir. No lo teníamos. En época de Cárdenas no lo teníamos y costó trabajo irlo llevando. Cuando López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica, compró y desapareció a las empresas privadas, no teníamos un instrumento, el instrumento eran los privados. Y la creación con esa visión de una empresa nacional al servicio de México creó esta enorme empresa que es realmente muy poderosa, muy fuerte, y está en todo el país, hasta el más pequeño foco, ahí está la CFE. ¿Cómo podemos permitir que destruyan esa empresa? ¿Qué podríamos hacer si al término de este sexenio ya la CFE ya no genera energía? Porque va cayendo por todas esas marrullerías, ¿no? Los privados van creciendo y la CFE va a bajar. ¿Se imaginan ustedes si nos quedamos sin la CFE y quedamos en manos de inversiones? Son los fondos, los grandes fondos son los dueños de esas empresas. Ni siquiera Iberdrola es auténticamente española, ahí está BlackRock y todos los fondos que son los dueños de todo este sistema. ¿Ustedes creen que los fondos, que lo único que hacen es invertir ferozmente en todos lados y obtener recursos enormes, aquí los hemos visto, van a servir a los intereses nacionales? Desde luego que no. Es destruir el aparato que está construido con el esfuerzo de todos es el suicidio. Y en esta reforma es el objetivo de ella. No es una mentira, ahí está detallado en la exposición de motivos cada una de estas trampas que van haciendo crecer a los privados y de crecer a la CFE. Por eso el presidente tomó la decisión de irse a fondo y ir a reformar la Constitución. ¿Qué es eso? Que el Estado mexicano, que el Estado de este país sea el que retome el sistema eléctrico a través de la CFE, que existe la CFE. Si no existiera la CFE, estaríamos a merced de los intereses extranjeros. Y esa es la más clara de las razones por las cuales esta reforma debe pasar, porque lo que han puesto y lo que han hecho es un verdadero desastre para el país y no garantiza en lo absoluto que podamos tener electricidad más adelante. Yo les agradezco mucho su atención. En algún momento sí me enojaron algunos por ahí. Imagínense con estos años encima y tenerles que contestar, pero es que hay veces que ya me regañó el presidente aquí, me dice, no, para. Pero les agradezco su atención, su paciencia. Sí tienen que defenderla, es de verdad, no es un cuento, es el destino del país depende de la electricidad y la electricidad depende de la Comisión Federal de Electricidad, no de los intereses económicos extranjeros. Nuevamente, muchas gracias por su atención.